Bueno, hoy vamos a ver un tema importante como todos y vamos a recordar lo que nos enseña la palabra y es que nosotros somos mayordomos de Dios. Nosotros somos mayordomos de Dios. A veces pues se van suscitando las situaciones, perdón. Se van dando, es que la Biblia a uno se le va volviendo como una agenda, Dios mío, llena de papelitos. Bueno, y no debe ser así. ¿Por qué decimos que somos mayordomos de Dios? Porque, pues como vamos a ver hoy en el tema, ¿de qué somos dueños nosotros? Ahí sí, como lo dijo el cantante. ¿Dueño de qué? De nada, exactamente. Esa es la verdad, pero es muy importante a veces traerlo a memoria, traerlo a relación, porque perderlo de vista es lo que nos lleva muchas veces a caer en qué? En codicias necias, en idolatrías necias, vanidades necias, porque perdemos de vista que ¿qué? Que nosotros no somos dueños de nada, solo somos mayordomos. Mira que uno a veces no echa de ver que en las escrituras mismas hay muchas referencias, algunos dicen que hay hasta 100, ciento y pico de referencias sobre el tema del dinero, que no se trae solamente para tratarlo acerca de su realidad, como sí, hay muchos tópicos que se enfocan específicamente en él, como muchos otros tópicos que lo traen a relación para hacer comparaciones, para hacer parábolas y para dar instrucciones y para dar enseñanzas. Entonces, el creyente como conocedor de Dios y su voluntad, tenemos que un llamado implícito a participar en este tema y a tener presente sus recomendaciones divinas. De hecho, hoy vamos a ver qué, digamos, entre la arena del mar y lo que vamos a ver hoy, unos granitos nada más de arena. Porque el tema es demasiado extenso, pero es importante que por lo menos hoy dejemos claro un concepto, que nosotros somos mayordomos, no somos dueños. Y esto obviamente genera en uno algo muy importante y es enseñarnos la parte que queremos también concluir y es hacer buenos administradores como mayordomos, que es la idea. Mire, yo les cuento una realidad que yo viví. Cuando yo me casé, tenía alrededor de 27 años y ya tenía un recorrido en la vida cristiana y tenía digamos, unas premisas y unas prioridades muy bien establecidas. Primero Dios, primero la obra, primero el ministerio. Pero, ojo, que esto no significa que tuviera claro otros elementos que era importante tener en cuenta. ¿Por qué lo traigo a relación? Porque uno piensa que porque uno dice primero Dios, primero el ministerio y primero, ¿cierto?, mi relación con Él, todo lo demás se va ¿a qué? A dar solo. Y eso es un error. Por lo menos yo lo cometí. Y ese error me llevó a mí a pagar ¿qué? Muy caro ese error. De hecho, en la Biblia, ustedes me disculparán, pero es para que se den cuenta que a veces, aunque se utiliza un eufemismo castizo y feo, ¿no? Cuando se habla acerca de aprender en ciertos términos, si usted va a la Biblia, usted va a encontrar que el pueblo de Israel muchas veces cuando estuvo cautivo, dice que el precio de las deposiciones de una paloma tenían precio. ¿Sabe por qué? Porque no había más para comer y la gente ¿qué? Pagaba por eso. Y obviamente, discúlpeme, yo no quiero ser en ningún momento irreverente, pero sí, obviamente, dentro de nuestro imaginario colectivo, especialmente aquí en nuestra nación y tal vez en Latinoamérica, pues hay un término muy coloquial, ¿cierto? Que nos enseña que a veces uno para aprender, lamentablemente tiene que pasar por este tipo de experiencias duras, crueles y difíciles. Por eso digo, no manejemos el término castizo, pero si somos prácticos nos vamos a dar cuenta que hay una gran enseñanza y una gran lección. ¿Por qué Israel pasó por estas situaciones? Por rebelde, por rebelión. Porque Dios, ¿qué le había concedido? Todo. Y no solo todo, ¿qué le había concedido? Todo y más. Pero lamentablemente por rebeliones terminaron cayendo y terminaron incurriendo en este tipo de experiencia. Por eso vamos a mirar entonces 3 punticos hoy con respecto a la mayordomía, nosotros como mayordomos de Dios. Y es primero, el dueño de todo es Dios. El patrimonio o los patrimonios, ¿a quién le pertenecen entonces? A Dios. Y finalmente,
Lo que se requiere los mayordomos. Eso es lo que queremos ver finalmente. Entonces, primer punto, el dueño de todo. Primera de Corintios 10:28 que nos enseña. Primera de Corintios 10:28. Dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Discúlpeme, ¿por qué está tocando el versículo eso? Porque el versículo está dentro de un contexto que está hablando desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10 sobre qué, sobre la idolatría. Es que la idolatría no es un tema menor, no lo vamos a abordar ahora, pero ya verán por qué tiene 3 capítulos en la epístola a Primera de Corintios. Y es porque es un tema que no es menor, no es minúsculo y que es importante realmente tratarse. Entonces, Pablo, hablando y disertando sobre este punto, llega a este espacio y le recuerda a quienes son creyentes. ¿Por qué? Porque con respecto a la idolatría, ustedes saben que todavía se practica, ¿no? Donde se practica todavía la tauromaquia, normalmente el torero sale al redondel y hay una ceremonia que él hace. ¿Cuál? Ofrece el toro. ¿Sí? Entonces, mire que esto no es nuevo y era algo parecido. Aquí en este caso era que estas criaturas eran ofrecidas en sacrificio a algún ídolo, a alguna divinidad, pero como todo él no era consumido, ¿qué se hacía? Se llevaba luego ¿a dónde? A la carnicería. Y la gente luego simplemente pues tenía la necesidad, iba a la carnicería a comprar lo que necesitaba de carne y pues simplemente decía, deme tanto de lomo o deme carne de la más cara y le daban, no mentira, le daban entonces carne de esta, carne de aquella, carne de la una y listo, se iba para su casa. Ah, pero Pablo lo que les está diciendo es tengan cuidado, mire, si a usted no le dicen nada, coja su carne y vaya para su casa. Pero si a usted le dicen, tengo una carnecita, pero esa carnecita fue sacrificada a un ídolo, ¿qué dice Pablo? No la coma. No porque un ídolo sea algo, como dice Pablo, un ídolo no es nada. Un ídolo, ¿qué? Está en la cabeza de la gente. ¿Sí? Eso es una invención. Pero ¿por motivo de qué? De los que te están escuchando alrededor y saben que tú eres creyente. Es por eso. ¿Sí? Entonces, él explicándoles eso, les recuerda también el principio elemental. Por eso les dice, porque a la final Dios es ¿qué? El dueño de todo, lo está diciendo ahí el texto, o no, o me equivoco, dice, porque el Señor es ¿qué? La tierra y su plenitud. El Señor es dueño de todo. A veces, mire, hay gente que sabemos y se conoce que se han ultimado por cosas nimias, por un lapicero, por un cuaderno, por un papel. Se han pegado, se han estrujado. ¿Pero y por qué? No, porque eso era lo mío. Por eso es simple. Y a la final, ¿qué nos está enseñando aquí el texto? ¿Qué es de nosotros? Nada. Y usted ve que prácticamente los problemas de violencia en la tierra tienen un origen. Uno es religioso y el otro, la tierra. La tierra, ¿no? Que la tierra tiene una característica muy particular. Las tierras crecen y se empequeñecen en las noches. ¿Ustedes saben por qué? Porque la gente corre en la cerca. Entonces, por eso dicen que eso es la tierra es viva, porque la tierra crece o se hace pequeña en las noches. Usted tiene 10 hectáreas y amanece con 9. O amanece con 9.5. ¿Y qué pasó? ¿Cómo así? ¿Dónde se perdió media? Porque le corrieron la cerca. Por eso es que la gente coloca ciertos cercas, coloca puntos de referencia. Por eso hoy en día se hacen las escrituras, los mapeos, se toman las medidas. De hecho, usted le venden un apartamento, le venden un inmueble. Uno dice, ay, pero qué artera todo eso que está en esa escritura. ¿Qué es lo que le están diciendo a usted? Para efectos de que usted sepa qué compró. Porque mañana pueden venir y quedársele con algo. ¿Sí? Entonces todo tiene que tener medidas de aquí a acá, 10 metros de acá a acá, tantos metros de acá a acá, tantos metros de acá a acá, para que usted sepa lo que tiene. Pero bueno, aquí cerrando entonces el punto, volvamos a Ageo, capítulo 2 al 8. Vamos al Antiguo Testamento. Entonces, de Dios es todo. Ageo 2:8. Y es más, mire que la gente
Hoy en día hay sistemas increíbles de seguridad. De hecho, yo me acuerdo una caricatura, no sé si ustedes se acuerdan de McPato. El tío McPato, me acuerdo que había una ilusión, de hecho era una fantasía, ¿no? Él tenía una bodega gigante y en esa bodega, no sé si ustedes de pronto alguna vez vieron los cuentos o la tira animada o la serie animada, y él tenía un trampolín y ¿qué hacía? Él brincaba y caía sobre una cantidad de monedas, ¿no? Eso era un cuarto gigante lleno de monedas porque él era el tío, ¿qué? El rico McPato. Y esa ilusión, ¿no? La tiene uno, nadar en dinero, ¿no? La plata. Pero mira lo que está diciendo Ageo 2.8. Mía es la plata y mío es el oro, dice quién. Por eso hoy lo tiene alguien y mañana lo puede tener otra persona o no lo tiene nadie. ¿Sí? Porque finalmente el dueño original de todo, ¿quién es? Es Dios. Él es el dueño de todo, indiscutiblemente. Y usted ve la gente peleando y la gente por una cosa y por la otra, pero finalmente el dueño último de todas las cosas se llama Dios. Aún de las que están en la tierra, de lo que cada quien encuentra, de la providencialidad de que alguien encuentre algo que nadie más ha podido encontrar. Ustedes oyen que encontraron la esmeralda más grande, el diamante más grande, tal piedra más grande, la veta más grande. Eso es providencial. ¿Quién finalmente concede quién lo ve y quién no lo ve? Dios. Es el Señor porque Él es el dueño de todo. Muy bien, segundo punto. Por eso decimos entonces que finalmente, como consecuencia de ello, los patrimonios también le pertenecen ¿a quién? A Dios. Uno escucha, ¿no? Cada rato que hablan de la gente adinerada y sacan todos estos reels y exhiben todo esto en las redes, que una familia que lleva 200 años y es la familia más rica del mundo, de hecho, pues nadie sabe de ellos, nunca están en listas, están tras bambalinas, siempre están ocultos y que llevan yo no sé cuántas generaciones escondiendo la plata o reteniéndola. Puede que duren hasta 500 años. Pueden hasta pasar hasta 600, 700 años teniendo esa plata, pero ¿qué? El día que Dios quiera, otro la va a tener. Mira el Imperio Romano. Mira el Imperio Romano. Tal vez de los imperios más largos que ha habido. ¿Y qué? El Imperio musulmán en España, ¿cuántos años estuvo? ¿500 o 300? Casi 500 años de dominio. Pero finalmente, ¿qué? Terminó. Y todo lo que dejaron hoy en día es turismo. Usted va y lo ve. Allá está. La Alhambra y todas estas obras que se hicieron, producto de todo este dominio y todo este control, pues finalmente ahora, ¿quién lo tiene? Otro. ¿Sí? Entonces, los patrimonios, primero que todo, le pertenecen a Dios porque son de Dios. Hoy están en manos de uno, mañana pueden estar en manos de otro. Hoy están en manos de este, mañana pueden estar en manos de otra persona. Mire usted, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, cuánta oro, cuánta plata y cuántas piedras preciosas dice que cambiaron de dueño y a la brava, y pues por tantas situaciones que se dieron, usted las tenía hoy, mañana ya no era suyo. Deuteronomio 8:18 nos recuerda quién es el que concede, quién es el que tiene el poder de que una riqueza o un patrimonio se constituya, se dé, y se dé en su momento y se dé en su tiempo. Ahora, ¿cuál es el tema? A veces cuando uno escucha y dice aquí, si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. Claro que cuando uno escucha riqueza, uno ¿qué se imagina? A McPato tirándose en una piscina de monedas. No, no necesariamente, ¿cierto? Hoy en día, yo sé que hoy en día uno, obviamente, como vivimos en nuestra sociedad actual, uno no se da cuenta la cantidad de privilegios que uno tiene. Uno no se da cuenta. Claro, pues si uno se compara al que tiene más, uno que dice, yo no tengo nada. Pero si usted revisa todo lo que se tiene hoy de pronto a nivel de urbano, es una gran bendición. Nosotros tenemos servicios. Hay lugares donde todavía en este momento se están alumbrando con lámparas de queroseno, donde no hay tubería ni hay servicios, que hay letrinas. Todavía aquí en el siglo XXI.
Entonces uno a veces no se da cuenta, claro, uno dice, pero es que esto no es mío, yo pago arriendo, pero mira que estás en un lugar que pudiera ser otro lugar que sí puede ser más económico, pero que obviamente no tiene que todos estos servicios que hoy en día uno tiene a nivel urbano. Tiene uno mercados ahí cerca, hay gente que para ir a mercar es que 2, 3 horas porque hay que ir al pueblo. Y a veces hay que ir 1 hora en lancha y yo no sé cuánto en caballo y yo no sé. Entonces, démonos cuenta a veces que nosotros no medimos y claro, uno va y se compara, no, que con el magnate, con el que tiene abre un propósito. ¿Qué dice uno? No, pues voy a salir a pedir a la... No, pero, o sea, si uno se compara, pero si usted revisa realmente, usted se da cuenta que somos muy bendecidos. De hecho, donde estudiamos, tenemos instituciones educativas, hay profesionales dándote clases, ¿sí? Personas muy competentes, muy calificadas, servicios médicos. Qué bueno que hay luchas, que hay dificultades, pero tenemos cosas que son una bendición cuando nosotros vivimos a nivel social, pero hay gente que vive muy marginado de eso. Y nuestros padres crecieron, ¿qué? Muy marginados de muchas de esas cosas. Muchos de nuestros padres crecieron ¿en dónde? En el campo. En el campo. Y crecieron donde era de lunes a domingo. Y muchas de nuestras madres no era que decían, es algo a vacación. No, ya nunca supieron que era una vacación. Nunca supieron que era una prestación social. Eso jamás lo vieron. Y lavaban, planchaban, hacían oficio, hacían comida, hacían de todo. Y no eran 2 guaguas ni 3. En esa época eso era de 8 para adelante. Bajito 6. Era una cantidad. Entonces, démonos cuenta a veces. Entonces, cuando Dios dice que Él nos bendice y que Él nos da el poder de hacer la riqueza, obvio, yo no estoy hablando, aquí no está hablando necesariamente de ser millonarios, pero sí de tener un sustento, de tener una vida viable, de pagar unos servicios, unos beneficios. Muchos ahorita están mirando ahí su Biblia porque están ¿qué? Conectados a ¿qué? A Internet. Esto no existía. ¿Cuál era el Internet de nuestros antepasados? Señales de humo. Y el caballo. Y señales de humo, así hacía el pueblo de Israel cuando estaba en Babilonia. Desde Palestina empezaban de montaña en montaña a prender fogatas y ya sabían cuándo era la luna nueva, cuándo era la fiesta de tal cosa, así como ustedes lo han visto en la película del Señor de los Anillos. Eso era una manera de montaña a montaña. Así era que se daban cuenta muchas veces de las señales. Luego llegó, ¿qué? El Marconi, ¿no? Que tenía uno que venir aquí hasta Telecom. Para llamar uno al que estaba en el extranjero, tenía uno que venir aquí, sentarse en una sillita, hacer filas. Pero entonces, ¿qué les quiero yo decir? Pues que cuando hablamos de riqueza necesariamente no estamos hablando de, que yo tengo el yate y que no sé dónde parquearlo a veces. No, no necesariamente es eso. Estamos hablando de muchas bendiciones que tenemos que a veces no reparamos. ¿Sabe hasta cuándo usted no repara? Hasta que le va la energía en la casa. Y usted, y usted empieza como un lobo enjaulado, no tengo internet, los datos, y empieza uno, ahí uno se da cuenta que ¿qué? Que hay muchos privilegios, y si se le va el agua, así que es maluco, ¿no? Y usted va a ir al baño y pega el grito, ¿cierto? Un alien por ahí, entonces usted asustado, o sea, hay muchas cosas que son muchas bendiciones que a veces nosotros no las vemos. Es bueno que realmente nos demos cuenta que cuando habla de que Dios da la riqueza es la bendición de tener un trabajo, un usufructo, una remuneración y poder pagar un techo, poder tener muchas comodidades, una cama. Y usted sabe que su cama es su cama porque su cama tiene el huequito suyo, tiene el hundidito suyo, que por eso cuando usted duerme en cama ajena usted dice, no, sí, muy bueno y todo, pero ahí el pedacito ese hundido que usted tiene, ahí donde usted queda ahí como un huevito ahí, pues, eso es único. Entonces, todo eso hay que revisarlo y darnos cuenta que todo eso hace parte. Y es más, no solo eso, que usted se pueda sentar con los suyos a verlo como nos tocó de niños, tomando jugo de curúa en leche con cucharita para que no se le acabara uno, viendo el Chavo. A blanco y negro, ¿no? A blanco y negro, ¿sí? Y entonces uno, claro, para que no se le acabara, ¿no? Y feliz uno viendo el super programa. ¿Ahora qué? No, ahora uno coge, prende la parrilla y usted empieza 150 canales, 220, lo apaga y ¿qué dice? No hay nada que ver, no hay nada que ver. Entonces démonos cuenta a veces que no es Dios quien nos falla, no es Dios quien nos falta y no es Dios quien no cumple.
a veces tenemos el corazón bastante atorado, bastante endurecido y nos cuesta ser agradecidos. Miremos Éxodo 12, 35 al 36. Éxodo 12. Mire cómo cuando Israel salió de Egipto, el patrimonio de los egipcios cambió de mano. Éxodo 12, 35 y 36. El patrimonio cambió de mano, increíble, ¿no? Pero les digo, el patrimonio finalmente, cada patrimonio es de quién? Finalmente es de Dios. Se puede tenerlo con títulos, con escrituras, con filme, con videos, con todas las pruebas, con todos los soportes, pero el día que Dios le dice, eso ya no es tuyo, no es tuyo, como hizo con ¿quién? Con Darío. No con Rubén, ¿no? Sino con Darío, Darío el persa, ¿se acuerda? O Belsasar, creo que fue, perdón, que se burló del Señor. Y esa noche dice que mientras se burlaba, tomó todos los vasos del templo del Señor y estando con unas chicas y en un bacanal, le pareció muy chistoso tomar los vasos sagrados del templo de Dios y de Jerusalén, y entonces empezaron a tomar ahí. Resulta que cuando menos pensó, una mano, imagínense, uno ver una mano, como la mano que salía en los locos. Entonces, ve usted esa mano y escribió esa mano, ¿qué? Mene, mene, tekel, uparsin. Y nadie podía leer eso. Y dice, mire que increíble como narra Daniel, ¿no? Dice que las rodillas se le juntaban del terror que tenía este hombre. Y finalmente llaman a Daniel y Daniel dice, ¿cuál es el significado? ¿Cuál? Fuiste pesado y fuiste hallado falso. ¿Qué significa? ¿Usted ha visto los maracuyá cuando son así de grandes? Y usted lo coge y ¿qué? ¡No! Pesa más el aire. Así fue. Así, el rey Belsasar fue tomado y se dieron cuenta que solo era ¿qué? Puro envase. Que era como esas papitas o esos snaps que le venden a uno que son grandotes y usted los coge y cuando los abre, sale el aire y son 4 papas. Entonces dice, fuiste pesado y fuiste ¿qué? Hallado falto. Y esa misma noche, los medos y los persas tomaron el imperio. ¿Qué pasó? El patrimonio pasó de una mano a otra. ¿Cuánto tiempo se demoró? Una noche. Así puede pasar. Entonces, ¿quién es el dueño realmente del patrimonio? Dios. Por eso mire qué pasó con los egipcios, con los judíos, o con el pueblo Israel, el pueblo Israel, que salió de Egipto. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así que despojaron a los egipcios. O sea, cuando ellos salieron de Egipto, no salieron ¿qué? Con una mano adelante y otra mano atrás. Tremendo, ¿no? Uno pudiera decir, uy, ya soy libre, yo ya, qué plata ni qué alhaja. Pero mire cómo Dios liberó al pueblo. Le sacó de su opresor, pero también le sacó con provisión. ¿Por qué? Porque ellos habían sido esclavos. ¿Cuánto tiempo trabajaron ahí? Años, fueron generaciones, 430, casi 450 años estuvieron ahí. Y salieron indemnizados. Porque el patrimonio finalmente es ¿de quién? Del Señor. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Por eso es importante a veces que uno a veces tiene su confianza, y mire que ya hemos traído como 3 veces esta historia porque a mí me llamó muchísimo la atención, la verdad, en época de pandemia. Este hombre que, dueño de una gran fortuna allá en España, pero de una gran fortuna, creo que es de un banco. Y este hombre decía, increíble que un beneficio, una bendición como es el aire, que es gratuito, yo no tenía cómo comprarlo. Y el cuerpo no me daba para inhalarlo. Y teniendo ¿qué? Toda la plata que quisiera tener. Por eso entonces, ¿qué le dice aquí Pablo? ¿Qué le manda a decir Pablo a Timoteo? Que le diga a quienes estaban en este momento en Éfeso. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, porque las riquezas son ¿qué? Inciertas. Mire, aquí nada más tenemos un país vecino que se acostaron ricos y amanecieron pobres. ¿Por qué? Por un problema económico. Él estaba casi que llegaba a 18 pesos la moneda.
y amaneció como en 13 o en 8. ¿Usted sabe cuánto se pierde? Uno dice, no, pues yo no perdí mayor cosa, pero el que tiene millones, eso es en un momentico, un puntico es una gran significación. Y así ha sucedido muchas veces, muchas situaciones. Estados Unidos, recuerden, la potencia mundial vivió una depresión que la gente económica, mucha gente se ultimó, porque tenían hoy su fortuna y al otro día que ya no había nada. Y eso fue muchos años. Y aquí hace nada más en el 2008 hubo también nuevamente un momento difícil. Y la gente tenía que entregar sus megacasas e irse a vivir ¿en dónde? En una carpa, en un parque. O en el carro. Porque hoy tenían y mañana ¿qué? Ya no tenían. Porque las riquezas ¿qué? Son inciertas. Y de hecho eso hay un documental que muestra por qué pasó. ¿Y por qué pasó? Según el documental. Porque resulta que la persona que detectó el error lo denunció. Pero los que tienen el poder no iban a perder. Se quedaron callados hasta que salieron de todo lo que tenían. Y cuando salieron de todo lo que tenían, ¡ah, sí, hay un error! Y entonces los demás ¿qué? Salieron a perder. Tremendo, ¿no? Creo que se llama trabajo interno, creo que se llama esa investigación. Y es real. La burbuja inmobiliaria que casi quiebra o quebró. Miren, empresas, me acuerdo nada más hace un tiempo, una empresa famosísima, la Enron, creo que se llama, una empresa electrificadora que no se le veía final. Allá el mínimo no tenía nada que ver con el mínimo nacional. La ganancia, para usted trabajar allá, en el caso, por ejemplo, de las damas, modelos. Eso era una cosa, pues un nivel, un performance que manejaba esa empresa por el nivel de dinero que tenía. ¿Y qué pasó? Vino uno más vivo y se la robó. ¿Y qué terminaron haciendo las modelos? Pues almanaques. Les tocó hacer almanaques, no almanaques indebidos, pero sí almanaques, obviamente, ¿para qué? Para recaudar dinero, para recaudar fondos y ayudarse con las indemnizaciones que se perdieron. Entonces, mire, uno puede decir, no, ese señor, eso no tiene cuándo, no, esa fortuna nunca se le acaba, no, eso. Pero finalmente es que eso nunca es de él. Y el día que Dios decide cambiar eso de manos, ¿qué? Lo cambia. Entonces dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en quién deben de poner su esperanza, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, ¿cómo? En abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano ¿de qué? La vida eterna. Porque de aquí ninguno se va a ir con nada. Hay un personaje cuya esperanza, pues, y muchos otros, pero pues uno, el más relevante, Walt Disney, ustedes saben que su cuerpo está criogenizado. ¿Qué significa? Lo tienen por ahí en un sistema de frío, su cuerpo esperando ¿qué? Que descubran la resurrección o la vida eterna. ¿Cómo redimirlo? ¿Cuánto le tocará esperar? Pero mire, esa es la ingenuidad y esa es la esperanza del mortal que no conoce de Dios. Que no conoce de Dios. Y muchas de esas personas se burlan del que conoce de Dios y de su esperanza. Ellos creen que tienen ¿qué? Mejores esperanzas que nosotros. ¿Que esperamos en quién? En Cristo. Entonces, la gente tiene sus enfoques muy particulares y muy personales. Miremos Lucas 12, 13, 21, que es una parábola de la cual no se va a extractar doctrina, pero la traemos como una enseñanza muy práctica y muy clara, como Jesús nos recuerda que uno ¿qué? No es dueño de nada. Y que hoy uno tiene y mañana ¿qué? Señor. Ahora ustedes dirán, ay, pero qué tema tan aburridor, tan incierto. No, es que el tema no es que sea incierto. Es una realidad en la cual ¿qué nos está diciendo Dios? Pongan la confianza ¿en quién? En mí primero. En mí primero. ¿Sí? Dice Lucas 12, del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia.
Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí. Mire lo que pensaba el hombre rico. Uno saca sus propias ideas. Dice, ¿no? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré mayores, guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y los que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿De quién será? Y así lo dice Eclesiastés. El sabio Salomón dice, mire, el que finalmente tiene lo básico, duerme, espera, se ampara de lo que le proveen, de su asignación, de su salario, de su jornal. Pero el que tiene demasiada abundancia, ¿qué? Eso no lo deja dormir. Pensando, ¿y qué hago? ¿Y dónde guardo? ¿Y qué pongo? ¿Y si no pongo? ¿Y dónde lo hago? ¿Y si me hacen? ¿Y si no me hacen? ¿Y si me quedo? ¿Y si no me quedo? ¿Y si tengo y no tengo? ¿Por qué no pongo aquí? Y no tienen paz. Ahora, eso no es un llamado a que uno se quede al conformismo, no. Pero es recordándonos, por eso decía, el rico debe poner su confianza, ¿qué? No en la riqueza, sino en Dios primeramente. En Dios, porque las riquezas son inciertas. Hoy están y mañana no. Entonces, queda claro que los patrimonios también le pertenecen ¿a quién? A Dios. Por eso entonces, ¿qué se requiere de los mayordomos? Exacto, si nosotros somos mayordomos de Dios, ¿qué requiere Dios de nosotros? Vamos a Mateo 24, del 45 al 47. Es un texto escatológico. ¿Qué significa escatológico? Que habla acerca de la segunda venida del Señor. Pero mira cómo en este texto el mismo Señor está hablando de estos principios importantes y estas características de un buen administrador. ¿Por qué? Porque vamos a mirar luego una parábola que nos habla de las dos características fundamentales. ¿Cuál? La fidelidad y la prudencia. Mateo 24, 45 al 47. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su señor, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Para que no la leamos, porque es largo todo el capítulo 25, pero recuérdele, ahí en el capítulo 25 hay dos parábolas. Las vírgenes necias y las vírgenes prudentes y los hombres fieles. ¿Se acuerdan? ¿Qué habla acerca de las mujeres imprudentes y las prudentes? ¿O a qué se refiere? ¿Para qué trae Jesús? ¿O a qué efectos vienen estas dos parábolas? Primero, hablar de la prudencia. ¿A qué se refiere? Hay que estar atentos. Siempre hay que estar atentos. Y en esto, como administradores de Dios, uno tiene que estar atento y estar pendiente. Y como decimos en el argot popular nosotros, estar ¿qué? En la jugada con lo que Dios nos ha dado. Pero uno muchas veces está muy pendiente y no está mal. Pero me refiero, uno a veces solo está pendiente ¿de qué? De las entradas. Pero uno a veces poco revisa ¿qué? Las salidas. Y a veces una gotera puede subir ¿qué? Un consumo. Un funcionamiento deficiente eléctrico puede subir un consumo. A veces la empanadita de la esquina, la papita rellena, el bofe y la costilla ahumada con papita amarilla, cuando se vuelve muy recurrente, también puede ¿qué? Le puede descuadrar a uno ¿qué? Entonces mire que hay un ejercicio que a uno le enseñan y es obvio, empiece a anotar diariamente qué está usted gastando por un mes. Y cuando uno hace esa tarea que no es fácil y finalmente usted empieza a revisar cuánto se le ha ido en la empanadita, a veces revisa uno y uno queda
¿cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿a qué por eso decimos? La prudencia, cuando el Señor habla de ser fiel y prudente es estar atento, estar atento. ¿Dónde se está yendo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde? De hecho, uno a veces llegó, entró, y cuando ya todo se fue, uno dice que a veces uno queda como asustado. ¿Y dónde fue? Pero ahí donde viene la prudencia, empiece a revisar. Y uno empieza, sí, claro. Los perritos de la esquina. Sí, claro, sí. La papa rellena donde Leito, porque siempre tienen un nombre, ¿no? Siempre es Leito, siempre es don Fernando, siempre es doña Miriam, siempre es, bueno, Chucho, y allá va uno siempre a ampararse, ¿cierto? El chuzo de Rafa, y allá. Usted empieza a darse cuenta, uy, sí, se me está yendo mucho aquí, mucho. Entonces ahí viene la prudencia. Y la fidelidad. Recordemos que el Señor utiliza la parábola de que a uno le dan 5 talentos, 3 talentos y un talento. Y un talento. Y el que tenía 5 los dobló, el que tenía 3 los duplicó y el que tenía 1 no hizo nada. Entonces, mire, yo lo viví porque creo que lo he contado aquí una vez, venía no incómodo, venía hasta enojado con Dios, ¿no? Como preguntando, sí, tenía el ingreso básico, ya casado, con hijos. Y entonces empecé a quejarme delante de Dios porque no tenía para ahorrar, creo que les conté. Y yo me le quejaba y decía, no me queda, se acaba el mes y nunca me queda para ahorrar. Pero primero que todo, yo nunca tuve esa cultura, pero mire uno cómo se engaña, ¿no? Y no me queda nada para ahorrar, le decía yo a Dios. Y resulta que en esa época, para que ustedes se acuerden, porque eso no fue hace muchos años, empezó la multica del cinturón. Y ¡pah! Me cogieron en la primera y yo, imagínense si uno rayado y no le queda a uno para nada, pagar una multa. Y eso no es nada. No habían pasado 8 días, no habían pasado 4 días. Segunda multa. Y entonces yo quedé médico. Y me fui, me acuerdo que aquí nada más en la 56 quedaba en esa época la oficina de tránsito y vine yo ahí como el perro arrepentido a preguntar qué podía hacer. Me dijo, no, puedes hacer un acuerdo. Y yo, bueno, y eso era sacar un dinero mensual y bueno, y se hizo. Y se pagó. Y entonces, o sea que el Espíritu Santo no queda con nada. Y me dijo, ¿cómo le quedó el ojo? Usted no tenía para ahorrar, ¿cierto? ¿De dónde sacó para pagar? ¿Dónde sacó para regalarle usted a ellos? Y queda uno pensando, entonces me enseñó el Señor que siempre había tenido, pero yo era ¿qué? Un mal administrador. Pero uno ¿qué dice? Entonces ahí donde viene la prudencia. Uno dice, pero es que es un mínimo. Ojo, mira que al que le dieron 5, lo duplicó. Al que le dieron 3, lo duplicó. Pero ¿qué hizo el que ganaba el mínimo? No le dio importancia. Es que no es el volumen, es la responsabilidad con que asumas lo que te están dando. 100 pesos, 1000 pesos, 100,000 pesos. Pero si uno coge, que de hecho compartía con alguien y le decía, ¿por qué yo no consumo las monedas? Por principio, es un principio ingenuo que yo aprendí, pero lo aplico hasta el sol de hoy. ¿Por qué no me gasto las monedas? Porque uno las monedas no las aprecia. Uno siempre quiere deshacerse de ellas y termina deshaciéndose de la manera más improductiva. Entonces usted tiene monedas en el bolsillo, usted pregunta, ¿a cómo es eso? ¿A tanto? ¿Cuánto? Tanto. Entonces deme. Uno no lo necesita, pero uno ¿qué? No las aprecia. Por eso dicen los judíos, cuida las monedas, que los pesos se cuidan solo. Usted no es lo mismo con un billete de 100. ¿Usted un billete de cuánto? Y usted saca el billete y dice, no, después. Pero si tiene las moneditas ahí, usted dice, ¿sabe qué dice usted? Deme una y lo demás déjelo. Uno no las aprecia. Uno no las aprecia. Y uno no sabe que una monedita de 1000 está compuesta, uno pierde vista que está compuesta de 10 moneditas de 100. Y que un billete de 2000 está compuesto de 20 moneditas de 100 o de 2 moneditas de 1000. Entonces uno no valora. Entonces, ¿por eso qué? Fiel y prudente. ¿Qué significa fiel? Con lo poquito o con lo mucho.
Pero usted, ¿qué pasa? Y se lo digo por experiencia propia. Esa fue la lección de Dios. Tú no valoras lo que te está entrando. ¿Tú qué? Por eso no lo administras, por eso no eres prudente, ni le pones cuidado porque tú no lo estimas. Porque tú piensas que te ganarás 4 veces eso, entonces tú sí lo estimarías. Falso. Igual no te alcanzaría. Mírenlo, aquí lo dice la Biblia. Pasemos. No leímos la parábola, pero se las dejo de tarea. Ustedes la leerán cada uno. Lucas 16:10. Aquí está el principio y ya vamos a acabar, tranquilos. Para no perder la tradición. Ya para terminar, mire, dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en qué? En lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, entonces no es el tamaño. Por eso dice que debemos ser ¿qué? Fieles y prudentes. No dice fieles en lo mucho y prudentes en lo mucho. Ni infieles en lo poco, ni imprudentes en lo poco. Dice que debemos de ser ¿qué es qué? Fieles y prudentes. Fieles y prudentes. Pero uno ¿qué hace? Ah, tal cosa. Tengo el negocio. ¿Cuánto vendí? Ah, igual hay que ser ¿qué? Hay que ser ¿qué? Hay que ser prudente y cuídelo. Cuídelo. En algún momento las cosas pueden cambiar. ¿Qué es poquito? Ay, qué chiquito, pero ¿y para qué llego temprano? ¿Y para qué tal cosa? Pues el que en lo fiel es ¿qué? El que en lo fiel es, el que en lo poco es fiel, ¿Dios qué? Le va a entregar lo más también. La fidelidad es, no mires el tamaño, sé fiel. Y la prudencia es cuida, no importa qué es. Si Dios te lo dio, cuídalo. En eso consiste la fidelidad y la prudencia. Cuidemos, estemos atentos, avisoremos, como cuando uno cuida esas cosas que uno tanto aprecia. Por eso, para terminar, 1 Corintios 4:2, para que concluyamos, ahí vuelve y nos reitera el apóstol Pablo hablando acerca de la actividad ministerial, pero vuelvo y le digo, es algo que debemos de desarrollar como creyentes. No desestimemos, sino al contrario, apreciemos lo mucho, lo poco. Digamos siempre que, si me lo dio el Señor, es importante. Si me lo dio el Señor, yo lo voy a cuidar. Mire, yo tengo un leoncito que es de trapito. Y lo tengo siempre bien cuidado. Lo he tenido aquí desde que me lo dieron, viajó conmigo, allá lo cuidé como si fuera el tesoro más valioso y volvió aquí conmigo y ahí lo mantengo siempre cuidadito. Ese leoncito es el regalo más valioso que yo tengo en mi vida. Ese leoncito me lo dieron mis hijos con unos ahorritos de monedas que ellos hicieron hace muchos años. Y me acuerdo que mi esposa me contaba que mi hijo con su tarrito lleno de monedas dijo, listo, sí. Claro, pues monedas, eso no es nada. Entonces cuando la sacaron le quedó vacío. El hombre es que, ¡y mis monedas! Entonces, ese leoncito, le puedo asegurar que el leoncito no vale 5,000 pesos. Pero para mí es un tesoro. Es un tesoro que no lo negocio con nadie. Es mío, es único, es excepcional. Entonces, asimismo, cuando Dios te dé algo, valóralo. Sea poquito, sea mucho. Lo que te dé, valórelo. Por eso, para culminar, dice Pablo, nos recuerda en 1 Corintios 4, ahora bien, se requieren los administradores que cada uno como sea hallado. Bien. Eso es lo que se requiere. Seamos fieles, valoremos lo poco, lo mucho, lo poquito, lo demasiado, que llegará el día en que, ¿sabes qué? Tal vez vengan muchas cosas y tal vez también sabes qué tengas que decir. Tengo demasiado y ya, me hastía ya. Sí, porque eso es la idea que tenemos. No, el día que yo tenga demasiado, entonces voy a estar realizado. ¿Y sabes qué sucede cuando sucede? Que dices, no, mira, es que ya es tanto que ya ni lo aprecio. Que eso pasa. Eso pasa. Entonces, pidámosle al Señor esta noche que nos permita recordar un principio fundamental como creyentes. No somos dueños de nada. Somos mayordomos de Dios. De todo lo que Dios te dé, recuerda, de todo lo que Dios te dé, eres mayordomo.
No solo de algunas cosas, de todo. Te dieron una bananita, te dieron una promesita. Mira, uno muchas veces con las promesitas, como cada 8 días uno recibe promesitas, uno dice, Dios mío, ¿qué hago con estas promesitas? Ya no sé qué hacer con estas promesitas. Regálela. Y a veces eso llega a unas manos que usted dice, esa persona dice, después viene y le dice a usted, mira, un día yo estaba en tal situación y me diste una promesita. Y eso para mí fue muy importante. Entonces, valórelo, pero ¿qué hacen algunos? La botan, la meten. Si más bien que no la reciba. Y usted dirá, pero es una insignificancia. Pero si Dios te lo está dando, sé fiel, por pequeñita que sea. Así sea una bananita, así sea cualquier cosita, así sea un detallito, lo que Dios, todo lo que Dios te dé, recuerda, sé fiel. Ahí están las parábolas. Fiel y prudente. Cuídalo, cuídalo, está atento. Mire, eso fue lo que me pasó y el gran error que cometí me costó mucho aprender. Ah, no, yo ya estoy dedicado a esto. Y no le ponía cuidado a lo demás. ¿Qué pasó? Me pasaron cuenta y me tocó una lección dura que, ojo, no solo dura por lo dura, sino porque dura, eso pasa unos años y que parece que no va a terminar. Pero hasta que uno aprende. ¿Y que aprende? Aprende. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Dios de la misericordia y de la fidelidad en esta nueva noche. Por este tiempo hermoso que tú nos regalas y por este espacio a través del cual tú nos permites recordar hoy que somos mayordomos de tus bendiciones y de tu provisión.